tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Gente Ve. Hoy me acompaña un periodista invitado, Damián Glanz. Hola, Damián. Hola, Emi, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, gracias por estar hoy con nosotros. Por favor. Hoy vamos a hablar de los 10 años del kirchnerismo en el gobierno. Ellos hablan de la década ganada, pero ¿es realmente una década ganada o de oportunidades perdidas o postergadas? Vamos a hablar, de hecho, también en función de la agenda de esta semana, lo que podría ser la semana de mayo de la década ganada, en la que hay una agenda muy interesante que también habla de lo que fue esta década. Estamos discutiendo el blanqueo de capitales en el Congreso de la Nación, en medio de la polémica por la reforma judicial, también con paros y medidas de fuerza en el principal distrito electoral del país, en la provincia de Buenos Aires, y también la discusión permanente de la inflación con un nuevo acuerdo de precios. Temas que forman parte de la discusión para analizar la década ganada y probablemente lo que se viene después del acto de mañana, que el kirchnerismo pretende juntar 500.000 de personas en la Plaza de Mayo. Es así, vamos a analizar la década kirchnerista. Hay más seguridad, más educación, hay políticas públicas a largo plazo, pero no solamente vamos a estar con Damián, sino con una mesa de invitados para analizar qué dejó la década kirchnerista. Seguimos en Gente Ve y estamos con nuestros invitados. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos acompaña Roberto Miones, él es vicepresidente del IGEN y también economista del FAP. También está con nosotros Félix Lon, es abogado constitucionalista, y también Daniel Nieto, que es economista y especialista en políticas sociales y docente de la UBA. Así es. Gracias a los tres por acompañarnos. Para empezar, ¿qué balance pueden hacer de la última década, tanto positivo como negativo? Yo lo que más puedo comentar es en relación a las cuestiones sociales. Y lo primero que hay que establecer es que es un poco injusto comparar la situación social hoy en día con la de la crisis del 2001, 2002, 2003. En cambio, si uno traza una comparación entre los años 90 y la década kirchnerista, podemos señalar rápidamente lo siguiente. Hoy tenemos aproximadamente 20% de la población debajo de la línea de pobreza, tomando cifras de organizaciones afines al gobierno como la CTA, que dirige Hugo Yasky. La tasa de desempleo, sin embargo, hoy es más baja que lo que era en los años 90. ¿Cuánto teníamos de pobreza en el año 94? 20%. Con lo cual hoy, con la mitad del desempleo, sin embargo, tenemos la misma pobreza que teníamos en los años 90. ¿Esto qué significa? Esto significa que comparando esta década con los años 90, en términos de ingreso, los ocupados ganan menos que hace 20 años atrás. Para dar un dato. ¿Roberto? Bueno, en principio, la verdad que lo que me parece primero decir es que en general a nosotros nunca nos gustó el kirchnerismo. En principio porque ya teníamos antecedentes de Kirchner gobernador, con fuertes sesgos de autoritarismo dentro de la provincia, con un pago en negro mayoritario a los salarios docentes, con una fuerte crisis con los organismos de control de la provincia que avisoraban un personaje que políticamente a nosotros nos hacía ya bastante ruido. La verdad que estos 10 años, como dice Daniel, no se pueden comparar con respecto a la crisis del 2001. Y si uno piensa en la Argentina como un país que los últimos 50 años ha tenido crisis recurrentes, habría que ver si estos 10 años lograron estabilizar la situación económica de la Argentina y permitir a partir de ahora un crecimiento, o si seguimos teniendo el nivel de vulnerabilidad que pegan dos cosas, el crecimiento y la distribución del ingreso. Por lo tanto, en ese aspecto, en ver si Argentina pudo estabilizar ese mito popular que hay permanentemente, que es que cada 10 años Argentina tiene una crisis y parece que se cae, a 10 años del kirchnerismo tenemos hoy serios problemas de crecimiento, volvemos a tener un grave problema de distribución del ingreso, hoy sorteado fuertemente por la inflación, y un tipo de cambio bastante
cuestionado y que genera muy malas expectativas para el crecimiento, pero además en el mediano y en el largo plazo. Por lo tanto, nuestro balance no es positivo, pero sí podemos reconocer que la recuperación que se dio en los 4 o 5 primeros años fue de las más fuertes que se dio en la historia argentina, que fue a la base de un incremento del empleo en el sector textil y el de la construcción centralmente, y que eso obviamente generó una expectativa social muy importante y una mejora paulatina con respecto a la crisis de la que veníamos. Pero efectivamente, con las condiciones económicas que tiene la Argentina hoy, lamentablemente no hemos sentado las bases para romper con este circuito que decía yo de vulnerabilidad permanente a la cual la Argentina se viene sometiendo desde hace 50 años. Doctor Lan. Sí, yo comparto todas las apreciaciones que hicieron mis colegas. Empieza un poco desde el ángulo institucional, ¿no es cierto? Porque eso, que es un poco lo que la gente cree que sé algo. Yo tengo mis dudas. Es evidente que, pero voy a hacer una breve referencia a esto. Digamos, la bonanza que se generó en los primeros años del kirchnerismo también están relacionadas con una situación muy singular en la Argentina, que no la tuvo ningún gobierno antes, que es las exportaciones y la demanda de nuestras exportaciones en el mundo, que generaron una serie de ingresos formidables y que, a mi modo de ver, toda esa bonanza y esos superávits muy favorables para la Argentina fueron desperdiciados en sobornos, ya sabemos lo que pasa, en La Plata, por ejemplo, no se hacen las obras, acá también en la Ciudad de Buenos Aires ocurre algo similar. Así que creo que ningún gobierno anterior, ni Raúl Alfonsín, bueno, Menem le dejamos un poquito de lado porque las privatizaciones que hizo, malísimas privatizaciones a mi modo de ver, le generaron también una estabilidad, pero no tampoco un crecimiento auténtico. Lo demuestra eso, que la convertibilidad en qué desembocó, en la crisis de 2001, 2002. Y luego viene el gobierno de Kirchner que recoge esa bonanza. Entonces, y un ministro de Economía como Labaña que manejó razonablemente bien las cosas y pudimos salir adelante. Cuando Kirchner asume el gobierno, ya habíamos sacado la cabeza arriba del agua. No encontró un país incendiado, eso es mentira. Bueno, ahora, viendo la plana institucional, yo creo que el deterioro institucional del régimen kirchnerista es realmente sorprendente. Y comparto lo que dijo él en el sentido que yo también conocía lo de Santa Cruz y no me sorprendió para nada. Él en Santa Cruz fue un gobernante autoritario, corrupto, que hoy en día todas esas características se trasladan en el orden nacional. La presidenta ya en el 2007 había prometido una mejoría institucional, pero las promesas de la presidenta nunca se cumplen, o se cumplen en el lado negativo. Por ejemplo, en este interín hubo un año, el 2006, que fue nefasto para la República. Se modificó el Consejo de la Magistratura, se reglamentó la ley de decreto de necesidad de urgencia y el superpoderes en materia presupuestaria. Brevemente, si puedo decir algo al respecto, cuando se sanciona la ley del Consejo de la Magistratura ya en 1998. Que tenía a Cristina como protagonista, como senadora de la Nación. Digamos. Exactamente. Eso fue el Serenco. Sí, ella era senadora de ese momento, efectivamente. Pero ella no intervino mucho. Sí, no intervino mucho. Como tampoco intervino en la Convención Constituyente. El matrimonio los dos eran convencionales, no existieron prácticamente. Y bueno, esa ley, que es la ley 26.080 del año 2006, quiebra el equilibrio de que hablaba la Constitución. Porque cuando la Constitución, en un artículo 114, dice que el Consejo se renovará periódicamente, cuidando de mantener el equilibrio entre los representantes, los órganos políticos resultantes de la elección popular, luego de los abogados, de los jueces de todas las instancias y del ámbito académico-científico. Personas del ámbito académico-científico. La palabra clave es equilibrio. La palabra clave es el equilibrio. Que la primera ley orgánica respetó absolutamente ese equilibrio.
Ningún segmento tenía el poderío suficiente como para imponer por sí solo sus decisiones. Esto le molestaba al Poder Ejecutivo, a la presidenta, el presidente Kirchner también, era presidente Kirchner en ese momento, y modifican esto bajando el número de 20 a 13. El argumento era que era muy burocrático, mucho gasto, muchos asesores. Elefantiásico, había dicho. Eso era elefantiásico, efectivamente. Y que rompieron el equilibrio en este sentido. El segmento oficialista tenía 2 senadores, 2 diputados y representante del Poder Ejecutivo. 5 sobre 13. Y ahí se rompió totalmente el equilibrio, porque es más de un tercio. Y las decisiones para definir la terna o definir también la formación de juicio político en un juez requiere los 2 tercios. Si yo tengo más de un tercio, sin mi segmento no se puede decidir la cuestión. Y luego se redujeron los jueces a 3, los abogados a 2 y un representante del sector académico. El equilibrio, como ustedes ven, totalmente trastornado. Y después, si quieren, en otro momento hablamos vamos a volver a la reforma judicial, porque sí, de hecho es uno de los temas. Uno de los temas importantes. Pero ellos van avanzando paso a paso. Ya el 2006 y después, bueno, los superpoderes... Pero, como dijo, el kirchnerismo avanza paso a paso. Cuando dice vamos por todo, ¿a qué se refieren? ¿Por qué van? Mi opinión personal es que lo que están intentando hacer ahora es obtener recursos a como dé lugar para tratar de que su política económica no se hunda en vísperas al proceso electoral que tenemos hoy. Y en ese sentido, cuando ellos hacen referencia a que van por todo, hacen referencia a que van a intentar ampliar los recursos económicos que quieren disponer para poder hacer política. No hay un proyecto de país, un modelo de país de largo plazo que esté en discusión. Porque el ir por todo puede decir vamos por el progreso, vamos por consolidar una situación de justicia social que sí dé vuelta la página de la Argentina en términos de la pobreza, de la vulnerabilidad económica, de la exclusión social. Pero cada vez que ellos hacen referencia, van por todo, esa concentración de poder y un manejo cada vez más discrecional de los recursos públicos. En ese sentido, el ir por todo es ir por la República. Además, yo agregaría ahí que creo que uno de los rasgos característicos de la década está vinculado centralmente a la relación que estableció el Estado Nacional con las provincias y con los municipios. La verdad que si hay uno de los rasgos que creo que se van a recordar más esta década es por el nivel de arbitrariedad en el uso de los recursos públicos y en la utilización de los recursos públicos nacionales sustentados sobre 2 impuestos, como son la retención a las exportaciones y el impuesto al cheque, y que no son, uno no es coparticipable y otro es una parte pequeña coparticipable, que la verdad que han sido los 2 ejes centrales en los cuales ellos han sostenido su proceso de acumulación política y su forma de organización de la distribución de los recursos de manera discrecional. Esto ha provocado que las provincias cada vez más se sienten muy ahogadas presupuestariamente. Una de ellas es la provincia de Buenos Aires, que hoy vuelve a tener como epicentro central el conflicto docente como un tema, creo yo, muy preocupante para todos los que viven en la provincia de Buenos Aires, sumado a un esquema de poder que la década ha llevado al Frente para la Victoria a tener un encolumnamiento casi excluyente con la presidenta, a los cuales cabe aclarar que ninguno ha sacado los pies del plato, ni siquiera para defender los intereses de cada una de las provincias que representan. Por lo tanto, esta victimización de algunos gobernadores con respecto a la situación de la presidenta nos parece también un doble juego de un mismo grupo que se mantiene en el poder desde ya mucho tiempo. El otro, creo, eje central que nosotros vemos como digamos, prioritario para pensar esta década es cómo se rompieron los niveles de confiabilidad básico en las expectativas sociales. Uno es en la intervención del INDEC, que puede ser, uno lo puede interpretar como un organismo público y que darle una grandilocuencia a que un organismo público sea intervenido, que de última puede ser una potestad. De hecho, muchos han intervenido, pero en este caso justamente ese es el que establece el consenso de las expectativas. En el caso de la inflación es un indicador que permite a la gente poder tener ciertas conductas que le permiten desarrollarse de una determinada manera. Hoy
no tener un indicador y un sistema de precios en la Argentina establecido hace que la inflación vuelva a ser un poquito más importante y no se ve ningún índice de recuperación ni de búsqueda de solución con respecto a esto. Tenemos un ministro de Economía que se ríe del dólar blue, que se quiere ir cuando le preguntan por la inflación. Sí, yo te corregiría, Emi, no tenemos ministro de Economía. Lamentablemente hay un equipo económico que está tratando de sostener una situación, como decía Daniel, primero con un corto plazo de tratar de llegar sin mayores sobresaltos, según su criterio, a las elecciones. Creo yo con una profundización de la crisis para después de las elecciones, ¿no? Por lo tanto, lamentablemente la Argentina hoy tiene capacidad de vender sus productos, la transformación de los sectores productivos a nivel mundial y el eje del cambio de mercados a nivel mundial ha permitido que la Argentina pueda exportar y tener divisas para pensar en un proyecto de mediano y largo plazo, y no se hizo. Y por último, por ahí el eje central de cómo uno piensa si efectivamente la industrialización o la reindustrialización que se hizo a partir del 2003 cambiaron los ejes de la producción de la década del 90. Y la verdad que no. Hoy seguimos siendo un país productor centralmente de bienes de la agroindustria, que sí tuvieron un desarrollo bastante importante tecnológico, pero la verdad que el sector industrial y de servicios siguen las mismas condiciones de la década del 90, siguen dependiendo del componente importado, siguen dependiendo de el nivel de la falta de competitividad que le presenta la Argentina, y una cantidad de factores que la verdad que no han podido cambiar los ejes estructurales que hacen a los problemas de distribución del ingreso a la Argentina. Bueno, yo creo que una de las cosas que tiñe al régimen prepotente y contumaz del régimen kirchnerista es la mentira y la arbitrariedad, la soberbia. Creo que lo palpamos ya los ciudadanos todos los días. La presidenta, cada vez que abre la boca, descalifica a alguien, ¿no? Desprecia a alguien. Llama al diálogo, pero resulta que después nunca se concreta el diálogo. Quisiera entonces seguir con lo anterior para que se viera cómo fue avanzando. No estaban satisfechos con esa modalidad del Consejo de la Magistratura, porque había ocurrido que los 5 quedaron un momento a favor de la oposición. Entonces ellos no podían, que cuando quieren designar a Gagliardi, jueza de primera instancia del Fuero Civil y Comercial Federal, había una gran oposición, inclusive de 2 jueces que tenían cierta inclinación por el oficialismo, pero que allí no estuvieron de acuerdo, y los 5 fueron de la oposición. Por eso, además que ella no tolera que los jueces dicten sentencias que no está de acuerdo. La última hora que está de estos días, el LAN, la empresa que fue, digamos, admitida como empresa aérea para realizar vuelos de cabotaje y hacia el exterior en la Argentina, es del año 2005, era Kirchner el presidente. Bueno, ahora parece que la quieren eliminar. Entonces hay una empresa Intercargo que está dirigida por una mujer de la Cámpora, donde quería violar el contrato que se había suscrito entre la LAN e Intercargo, por el cual la prestación del servicio que daba Intercargo, que son las mangas, son la limpieza de los aviones, etc., tenía un acuerdo de $34 millones anuales. Asumió esta persona la conducción hace unos pocos meses y dijo $18 millones más. Entonces LAN se protesta y se hace un pleito. La Cámara le dice a Intercargo que presta el servicio, había más de 5.000 pasajeros que no podían viajar, etcétera, mientras se sustancia el pleito. Es una medida que suelen disponer los jueces para evitar daños a la gente que son tan ausentes de los conflictos. Y, bueno, ¿cómo terminó esto? Que desconocieron la orden del juez y el LAN tuvo que poner $18 millones. Bueno, eso para revela cómo se manejan las cosas. Pero volviendo un poco al Consejo de la Magistratura, ¿cómo se armaron ahora? Para no tener esos inconvenientes que tuvieron con el juez Recondo, que lo quisieron recusar, etcétera, lo lograron, porque los otros 2 jueces no se prestaron a esa maniobra del oficialismo. ¿Y cómo lo hacen? Es decir, no toleran los ataques a la justicia, son permanentes, las agresiones. Alá dijo que si no se accedía al persaltum era un alzamiento contra la voluntad popular, una cosa espantosa. Bueno, y lo ponen en 19 miembros. Ya
no sé, ahora parece que no es burocrático ni nada de eso, pero 19. Y que se eligen además a través del voto popular. Exactamente. 6 son del sector académico. Insólito que un organismo de esa característica. Ella dijo que es un organismo político. Sí, es un organismo político. También técnico, porque decidir cuáles son los jueces más idóneos, ¿no es cierto?, para ocupar un cargo de juez, requiere un conocimiento del derecho, creo, de cierta profundidad, por lo menos. Y así que, entonces, volvemos a esto. Yo creo que esos 6 académicos, es muy curioso que sea el segmento más importante, y más numeroso. Más numeroso. Después viene el oficialismo, que tiene 2 senadores o diputados representantes del Poder Ejecutivo, y un diputado y un senador por la oposición. En total son 7. 7, pero el oficialismo tiene 5. Ahora, muy bien, modificaron la manera de distribuir esos cargos. Los representantes de los jueces, de los abogados y los académicos, en vez de distribuirse por representación proporcional, lo es por la ley Sáenz Peña, por mayoría y minoría. Y ese Sáenz Peña es el que saca más votos, se lleva los 2 tercios. Y el segundo se lleva el tercio restante. Consecuencia, sí. ¿Cómo termina esto? 4 académicos al que saca más votos. Si saca el 35% de los más votados, llega a dominar ese partido el Consejo de Magistratura. 6 académicos, 2 jueces, 2 abogados, 5 son y 5 más del segmento 13 político. de los 19 pueden formar parte del oficialismo. 2 tercios son. Y además bajaron a mayoría absoluta las mayorías necesarias para decidir el armado de una terna y decidir también la formación de juicio político en juez. Ese es un tema muy importante que vamos a seguir tratando, pero queremos también mencionar que este es un gobierno que está sospechado de corrupción. ¿Quiénes fueron los principales beneficiarios de este modelo? En relación a la corrupción, deben haber sido los funcionarios que tuvieron a su cargo seguramente la administración de la obra pública y otros tantos contratos que el Estado lleva adelante. Desde una perspectiva un poco más general de identificar quiénes han sido los ganadores en términos de los sectores económicos de esta década, y uno tendría que... Hay claramente 2. Por un lado, el sector financiero ha sido un gran beneficiario de la política económica de este gobierno. Y por el otro lado, un grupo selecto de empresarios que han tenido la posibilidad de administrar la obra pública y que han sido parte y cómplices del desastre energético que tiene la Argentina hoy y que se está desestabilizando todo el funcionamiento del sistema económico, el déficit energético con las importaciones de energía. Que explica en gran medida el cepo cambiario. Exactamente. Tiene que ver con la cantidad enorme de dólares que necesitamos para poder importar combustible. Ahora, por eso, repito, digamos, por un lado tenemos el sector financiero y por el otro lado tenemos empresarios amigos del poder que se han volcado a intervenir en sectores como la energía, como los medios de comunicación también. Y seguramente un elenco de funcionarios que ha tenido a su cargo la asignación arbitraria de contratos de obra pública, ¿no? Está claro que lamentablemente el episodio en la Universidad de Harvard, donde la presidenta dice que su crecimiento patrimonial está vinculado a que ha sido una abogada exitosa, es uno de los episodios más lamentables que se puede haber escuchado en cuanto a un crecimiento patrimonial inexplicable, justamente cuando ese patrimonio crece siendo ella o senadora o presidenta de la República. La verdad que el primer valor que hay que pensar acá es el valor de la honestidad como eje central de la acción política y la idea general de que un país no puede salir adelante si gente honesta no gobierna. Entonces, para nosotros ese valor distancia muchísimo y sabemos que es precondición. No es única, pero es precondición. Segundo, que en términos institucionales este gobierno desarmó y desoyó muchísimo la enorme cantidad de informes que había vinculado a niveles de corrupción, no solamente de la Auditoría General de la Nación, sino de otros organismos, pero a tal punto que en muchísimos casos fiscales generales, la Fiscalía han tenido que renunciar los fiscales porque han querido justamente investigar los crecimientos patrimoniales desde la presidenta, el expresidente y también de muchísimos funcionarios que veían un crecimiento patrimonial importante.
Y además de eso, creo que tampoco funciona el sistema institucional en la división de poderes. Efectivamente hay un serio ataque a la justicia, pero también hay un retroceso en cuanto a la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Y esa falta de transparencia general en el sistema institucional, esa falta de controles, ese apriete a la justicia, dejan entrever que efectivamente hay una enorme cantidad de hechos de corrupción que va a ser difícil que salgan a la luz si no es a través de otro sistema institucional. Por último, lo que yo creo que hay que pensar ahí es que me da la impresión de que este gobierno, con la nueva reforma judicial, busca impunidad. A mí no me queda ya ninguna duda de esto. El vicepresidente de la Nación, que no tuvo nada que ver con ningún episodio, pero sin embargo cargó con sí al Procurador General de la Nación, a un juez y a un fiscal, hacen dudar justamente de que si no tenía nada que ver y tuvieron que renunciar 3 funcionarios de distintos poderes, efectivamente tenía muchísimo que ver. Después tuvimos que nacionalizar una empresa, tuvimos que comprar Chicone a gente que todavía no se presentó, y después el que se presentó justamente era un empresario menemista, como dueño de la empresa. Por lo tanto, la verdad que este eje la gente lo ve, y efectivamente lo ve diariamente porque, como sabemos, también la corrupción mata, y efectivamente los episodios de lo que pasó en 11 es un ejemplo claro que no solamente es un problema institucional, sino es un problema que se carga vidas. Muchísimas gracias a los tres, ya nos quedamos sin tiempo. Disculpa, Félix, te vamos a invitar para la próxima. Gracias, Damián. Por favor, gracias por la invitación. Para ayudarnos a entender estos 10 años del gobierno de los Kirchner. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Gente Ve.